que lleva a una persona a subirse a una motocicleta, acelerar hacia el vacío y aceptar que tal vez no vuelva con vida? No por un error, no en una carrera, no en una competencia, solo un salto y una promesa. Esta es la historia de Evel Knievel, el hombre que convirtió el miedo en espectáculo, la mecánica en arma y la caída en leyenda. Un nombre que no solo marcó el motociclismo, sino que redefinió por completo lo que significaba atreverse. A finales de los años 60, Estados Unidos vivía una era de profundos contrastes. Guerras que se transmitían por televisión, protestas sociales que sacudían las calles, el rock and roll, la velocidad y una obsesión colectiva por el riesgo. La televisión de esa época buscaba emociones reales, no quería efectos especiales. El público buscaba héroes, aunque fueran héroes que sangraran. Y en medio de ese torbellino aparece Robert Craig Knievel, a quien el mundo conocería como Evel Knievel. No era un piloto con títulos oficiales, no tenía grandes victorias deportivas en su currículum, pero poseía algo que nadie más tenía. Una idea brillante y clarísima de cómo capturar la atención del mundo entero. Evel entendió algo mucho antes que todos los demás. Si no podía ser el piloto más rápido, entonces sería el más valiente. Su carrera comenzó de forma modesta, saltando sobre cajas. Luego, la apuesta subió y empezó a saltar sobre autos, y después sobre autobuses. Cada nuevo intento era más grande, más arriesgado, más espectacular que el anterior. Cada éxito lo hacía más famoso, y curiosamente, cada caída lo volvía inmortal. Porque Evel no ocultaba el riesgo, al contrario, lo exhibía. Lo convertía en el centro de su espectáculo. Entendió que el peligro era parte del show, y que la posibilidad de fallar era lo que mantenía a la gente pegada a sus televisores. No se trataba solo de ver a un hombre volar, sino de ver si sobreviviría al intento. Las motocicletas que usaba Evel Knievel no eran simples motos de serie que podías comprar en un concesionario. Eran máquinas llevadas hasta el límite, modificadas para resistir impactos brutales que destrozarían cualquier vehículo convencional. Hablamos de suspensiones reforzadas hasta lo inverosímil, chasis rígidos como rocas y motores ajustados meticulosamente para entregar una potencia explosiva e inmediata. Él no buscaba velocidad punta para ganar una carrera. Lo que necesitaba era un impulso brutal, un cohete de 2 ruedas que lo lanzara hacia el cielo. Su objetivo no era correr, era volar. Aún así, con todas estas modificaciones, la tecnología de la época estaba muy, pero muy lejos de lo que se necesitaba para garantizar el éxito, y mucho menos la seguridad. En ese entonces, no existían las simulaciones por ordenador que tenemos hoy. No había análisis computacionales de estrés en los materiales ni túneles de viento para estudiar la aerodinámica. No había, en definitiva, margen de error. Cada salto, cada cálculo de distancia, velocidad y ángulo se hacía con lápiz, papel y una enorme dosis de fe. La mecánica no garantizaba la supervivencia, ni mucho menos. Solo le daba una oportunidad. Y para Evel Knievel, una oportunidad era todo lo que necesitaba. Fue entonces cuando Evel Knievel anunció el salto más ambicioso jamás intentado por un ser humano. Cruzar el Snake River Canyon, una garganta natural imponente con más de 480 metros de ancho. Sabía que no podía hacerlo con una motocicleta convencional, por muy modificada que estuviera. Necesitaba algo completamente nuevo, algo nunca antes visto. Así nació el SkyCycle X2, una increíble mezcla entre una motocicleta y un cohete. ¿Por qué un cohete? Porque era la única forma. La física era clara. Ninguna moto podía generar el impulso necesario para cubrir esa distancia. El objetivo ya no era solo saltar, era vencer a las propias leyes de la física. Como era de esperar, los críticos dijeron que era una locura, un suicidio publicitado. Los ingenieros que trabajaban en el proyecto tenían serias dudas sobre su viabilidad. Los médicos, por su parte, se preparaban para lo peor. Pero Evel no retrocedió ni un centímetro. En medio de toda esa presión y escepticismo, pronunció una frase que lo definiría para siempre. Prefiero intentarlo y fallar
que no intentarlo nunca. Esa frase no era solo una declaración de intenciones, era su filosofía de vida. El fracaso no era no lograrlo, el fracaso era no atreverse. Llegó el día, 8 de septiembre de 1974. Miles de personas se habían reunido en el borde del cañón, y millones más estaban pegadas a sus televisores en todo el mundo. El silencio era absoluto, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Evel Knievel entra en el Sky Cycle. Se ajusta el casco. Sabe que no hay marcha atrás. De repente, el cohete se activa. Una explosión ensordecedora. Un impulso brutal. Y luego, el vuelo. Por unos breves y mágicos segundos, Evel Knievel realmente vuela sobre el Snake River Canyon. El mundo entero lo está viendo. Pero entonces, algo sale terriblemente mal. El paracaídas de frenado, diseñado para abrirse al final del trayecto, se despliega antes de tiempo. El Sky Cycle pierde impulso, pierde trayectoria, y en lugar de llegar al otro lado empieza a caer. No cruza completamente el cañón. Evel cae dentro de la garganta del Snake River. La multitud contiene la respiración. El silencio es total. Pasan segundos que parecen eternos. Nadie sabe qué ha pasado. Está vivo, ha muerto. La incertidumbre es agónica. Hasta que, por fin, aparece la noticia: está vivo. Había sobrevivido a una caída que parecía imposible de superar. Técnicamente, no ganó el salto. Pero en ese momento, ganó algo mucho más grande. Un lugar eterno en la historia. Muchos dirían que el salto del Snake River Canyon fue un fracaso, un espectáculo fallido. Pero Evel nunca lo vio de esa manera. ¿Por qué? Porque nadie antes se había atrevido a soñar con algo así. Porque millones de personas lo vieron intentarlo. Porque demostró que el límite no siempre está en la máquina, ni en la distancia, sino en la decisión de intentarlo. Después de esa caída monumental, Evel siguió saltando. Y siguió cayendo. Y siguió rompiéndose huesos. Se calcula que sufrió más de 430 fracturas a lo largo de su carrera. Una cifra que le valió un récord Guinness. Y aún así, siempre regresaba. Volvía a subirse a la moto, magullado, dolorido, pero nunca derrotado. Porque Evel Knievel no era un piloto perfecto, no era un atleta impecable. Era un símbolo profundamente humano. El miedo, el dolor, el ego, el coraje, todo mezclado en una sola persona. Él nos recordaba que caerse es parte del proceso, y que lo que realmente importa es la voluntad de levantarse una vez más. Hoy en día, la mayoría de las acrobacias de alto riesgo, los stunts que vemos en el cine o en la televisión, se hacen con cables de seguridad, con efectos generados por computadora o después de incontables ensayos controlados. Pero Evel lo hizo sin red, literalmente. Su valentía inspiró a generaciones de pilotos, ingenieros, deportistas extremos y soñadores de todo tipo. Demostró que la mecánica, la ingeniería, puede empujar los límites de lo posible, pero que es el valor humano lo que realmente te hace despegar. Quizás la lección más importante de Evel Knievel no fue enseñarnos cómo aterrizar bien. Fue enseñarnos por qué vale la pena despegar, incluso sabiendo que puedes caer. Si lo pensamos hoy, tal vez no repetiríamos esos saltos. Tal vez la razón nos diría que el riesgo es demasiado alto, que simplemente no vale la pena. Pero sin personas como Evel Knievel, sin esos locos valientes dispuestos a desafiar lo imposible, el mundo sería un lugar mucho más seguro, pero también mucho menos valiente. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que hoy en día existiría alguien capaz de asumir ese nivel de riesgo real, sin redes ni trucos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde la mecánica, el coraje y una pizca de locura escribieron la historia, no olvides suscribirte. Gracias por acompañarnos.